Benvinguts a la xerrada del Club Català de Negocis. Bienvenidos otra vez. Final de temporada, julio, ya se aproxima el descanso veraniego para los que puedan hacerlo, aunque esta nueva realidad no sé si permite hacer muchas vacaciones y salir de casa. Hoy tenemos como invitados a Jaume López y su equipo. Jaume López es socio del Club Catalán de Negocios, especializado en una empresa que se llama Gestac en asesoría y consultoría en temas estratégicos de telecomunicaciones y temas IT. Y últimamente muy volcado también en soluciones de seguridad para las grandes, pequeñas y medianas empresas. El COVID nos ha puesto en riesgo a todos al tener que utilizar las soluciones online. Y eso conlleva que todos debemos preocuparnos ahora de estar más seguros que nunca a nivel cibernético. La nueva realidad que ha venido para quedarse, no creo que haya quedado alejado de esa realidad el hecho. Yo creo que mucho el homework va a incrementarse significativamente. Las empresas vamos a trabajar más en línea y menos en presencial. Y eso conlleva que el tema de la ciberseguridad se convierta en un tema estratégico y fundamental en las empresas. Y bueno, hemos pensado que era conveniente para cerrar este periodo antes de volver después de vacaciones, abrir las conferencias online, de que era importante cerrar con un tema de ciberseguridad y por lo tanto cómo puede aplicar esa ciberseguridad a la seguridad de nuestros negocios y a los riesgos que la nueva realidad laboral nos puede aportar. Yo, sin más dilación, daría la palabra a Jaume López, socio del Club Catalán, y que nos explique un poco y que nos hagan su presentación de estas soluciones para todo tipo de empresas, no solamente las grandes corporaciones, sino las pequeñas y medianas empresas. Gracias, Jaume, y bienvenido. Pues gracias, buena tarde, gracias, buenas tardes a todos. Lo primero, quería agradecer al club por seguir manteniendo esta ventana que nos permite estar conectados a todos, ¿no? Y quería agradecer también a todos los que están conectados por compartir esta sesión informativa y de información que vamos a tener con vosotros. Primero quería presentaros un poquito a mis colaboradores. Dos de ellos están conectados desde Perú y como están juntitos, pues vamos ahí a ver con la mascarilla puesta. Uno de ellos es Mark Ravenhouse, que es el director de la compañía McInsight, que es una compañía que está asociada a Gestac para todo lo que son los temas de la consultoría de gestión de riesgos de ciberseguridad. Y Andrés Aybar es el consultor senior que trabaja en el equipo de Mark para atender todos estos temas. Y desde aquí, desde México, si es necesario, nos va a estar apoyando Froilán Díaz, que es el director que tengo en Gestac, que se ocupa de todas las cuestiones más relacionadas con la tecnología, que aparece ahí con el nombre de Señor Nuevo, ¿no? No sé qué dijiste ahí, Freud, a los nombres, ¿no? Bueno, como estaba comentando Xavier, llevamos unos días hablando en relación a todo lo que son cuestiones de ciberseguridad y se nos ocurrió un poco la idea de poder hacer esta sesión informativa donde básicamente un poquito lo que queríamos presentar era pues estos nuevos enfoques que está viendo ahora en el entorno de la gestión de riesgos de ciberseguridad, que son un poco más disruptivos y más novedosos, que en esencia inicialmente están empezando, como siempre, pues en los entornos donde hay más dinero, que son los grandes corporativos, pero que ya está bajando de ese tipo de prácticas hacia el entorno PYME y nos pareció interesante que pudierais conocerlas y que tuvierais un contexto un poco más general, sobre todo en estos días donde la ciberseguridad, como comentaba Xavier, es algo que realmente está en una situación un poco más crítica, ¿no? Entonces, si quieres, Andrés, empezamos, pasas ahí al primer slide. Contaros un poquito la agenda de lo que os vamos a presentar. En principio va a haber un par de slides que yo pretendo pasar rápido, donde queremos hablaros un poquito de los antecedentes de ciberseguridad, de qué cuestiones igual hay que preocuparse un poquito y de en qué contexto particularmente está México, que es un país especialmente sensible al entorno de la ciberseguridad, ¿no?
A partir de ahí le cederé el paso a Marc y a Andrés para que ellos, que son realmente los especialistas, nos hablen de esta nueva forma de enfocar la gestión de los riesgos de la seguridad, que es con una metodología que se llama FAIR, y nos van a ir a partir de ahí haciendo un desarrollo, una pequeña introducción de conceptos, sin poder entrar muy en detalle porque el tiempo es limitado y realmente son cuestiones que tienen cierta complejidad. Pero de todas formas estamos abiertos, si alguien tiene interés, acabada la sesión, de tener más información de eso, pues al final os vamos a poner nuestros datos de contacto, nos buscáis y yo con toda tranquilidad os comparto, os amplío la información que necesitéis, ¿no? Entonces, pásate ya al siguiente punto, Andrés, si quieres contaros un poquito de antecedentes. Bueno, como os estaba diciendo, nosotros estamos metidos en el mundo de la ciberseguridad desde hace años. Empezamos con lo que eran los entornos tradicionales, que es toda la parte de soluciones de hardware y software que todos habéis oído conocer, los firewalls, los antivirus, etcétera, y otras soluciones un poquito más complejas. Y como bien comentaba Xavier, tanto para el entorno de los grandes corporativos y los carriers de telecomunicaciones, como para lo que es el segmento intermedio y IME y empresas más pequeñitas también, ¿no? De ahí tuvimos la necesidad de ir evolucionando e incorporar un pack de servicios esencialmente que es un paquete que se llama Red Team, donde seguramente habéis oído hablar ya vosotros de algo también, que es temas de pentesting, hacking ético, hardening, incluso luego otro tipo de actividades como forensia para los temas de ataques y demás. Y afortunadamente hace un par de años nos cruzamos en el camino con Marc, nos conocimos, él traía un enfoque totalmente diferente de lo que eran las cuestiones de la consultoría de la ciberseguridad, muy disruptivo en ese momento, y hace un par de años nos asociamos para tratar de traer todo ese tipo de prácticas aquí a México, ¿no? Creo que hay un buen punto de partida o un punto de inicio sería pensar lo que os comentaba. Es decir, todas las empresas somos diferentes, pero confluimos en algo común, ¿no? Finalmente tenemos una alta dependencia de los sistemas informáticos. Entonces, vale la pena que nos hagamos un par de preguntas, que es, ¿mi negocio puede seguir funcionando si tengo un ciberataque? ¿Y qué tipo de prácticas preventivas tiene mi compañía en ese sentido? Respondiendo a esas dos empresas que son importantes, podemos tratar de contextualizar o de saber en qué situación de riesgo está nuestra empresa frente al entorno del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Comentar también un poquito qué es lo que hace vete para atrás, te pasaste aún, Andrés, qué es lo que hace la ciberseguridad informática, qué es lo que protege. Esencialmente la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos, la disponibilidad o que tengamos acceso a esos datos cuando lo necesitamos y la autenticación, es decir, que realmente la comunicación de ese dato, el origen del destino sea correcto, ¿no? Importante para toda la cuestión del mundo de la ciberseguridad entender que la ciberseguridad hoy ya no la podemos entender como pensábamos al principio en el mundo de los nerds universitarios que acabando de la clase se metieron en un sótano, se ponían una gorra y realmente lo que pretendían era alardar de los éxitos con sus compañeros de lo que habían conseguido, ¿no? Hoy el mundo de los problemas de la ciberseguridad ya está en la ciberdelincuencia. Son organizaciones estructuradas, invierten millones de dólares en armar en infraestructura para poder hacer ataques muy solventes y se apoyan de temas como la inteligencia artificial o los softwares de robotización para ser mucho más eficientes, ¿no? Comentaros también esencialmente cuáles son los 3 vectores fundamentales a los que atacan las redes, que desde nuestro punto de vista se acaba de añadir uno cuarto, derivado de todo el tema de la contingencia o el COVID, ¿no? Esencialmente el mundo de los softwares, que se protegía con esos famosos antivirus, pues toda la parte de la suite ofimática y las RPs y demás. El mundo de las redes en sí misma, la infraestructura de las redes para colarte dentro de las intranets o las LANs de las empresas. Y todo el mundo del hardware. Realmente todo eso se ha incrementado mucho porque entra en juego el usuario. El usuario tiene una diferencia con todo el resto de los 3 vectores anteriores y es que tiene una capacidad subjetiva de decidir y ahí es donde está el gran problema. Y además es gran usuario de herramientas como el correo, de forma subjetiva, le doy al botoncito de este link que me dice que voy o no voy. Gran usuario de todo lo que son herramientas, soluciones de pago y medios transaccionales.
de todo lo que es la parte de redes sociales, computadoras, laptops, teléfonos, servidores y lo último que llega ahora, pues toda la parte de los dispositivos de IoT, ¿no? Esos dispositivos semi-inteligentes que están en la industria. Si quieres, avanzale, Andrés, por favor. Para haceros una especie de un contexto rápido del tema de los ciberataques, he puesto ahí unos cuantos, son miles, pero estoy poniendo un poco los principales. Hablo de algunos de forma genérica: virus, spyware, troyanos, gusanos, ataques de día cero, de suplantación web, etcétera, etcétera. Pero hay 4 fundamentales que ponen en alto riesgo a las pymes en este momento, derivado de, esencialmente, la situación de conexión remota que no estaba prevista. Es decir, sí había algunas conexiones remotas, pero no el volumen de teletrabajo, de conexiones remotas que hay en este momento, y realmente las empresas no estaban preparadas para eso. Frente a ese tipo de situaciones hay 4 puntos principales que además son objetivo aquí en México de forma brutal. El primero es el ransomware. Sin entrar en mucho detalle, esencialmente el ransomware es un pequeño aplicativo que se te va a instalar en tu equipo, derivada de una mala praxis. Has descargado un archivo de un correíto que te venía con un link, has hecho algo a través de una web, te has bajado un programa gratuito y, en segundo plano, lo que va a hacer es poner en marcha una aplicación que lo que va a hacer es, generalmente hay muchos tipos de ransomware, pero el principal es te va a encriptar toda la información de tu compañía, o va a acceder a las tablas de los discos duros, a las tablas principales de los discos duros, para bloquearte el acceso a los equipos y te van a pedir un rescate. La parte del phishing, que también hay cualquier cantidad de modalidades, esencialmente consiste en suplantar la identidad o inyectarte un pequeño virus para luego incluso ese virus que abra la puerta para generar otros ataques, ¿no? El phishing lo conocéis en las formas de recibir un correo con temas publicitarios: te ganaste no sé qué, te ganaste no sé cuánto, o acabamos de entrar a cambiar el proceso de contraseñas, por favor, ingrese, regístrate, o dale a este link para no sé cuántos. Y eso hoy los hackers lo apoyan con inteligencia artificial y con softwares de robotización, y capturan mucha información de la parte de las redes sociales, hasta el punto de que hoy hay ataques de suplantación de identidad que lo que están haciendo es obtener información de las compañías y generar correos personalizados con apariencia de ser de un usuario interno o incluso de un proveedor, que se le dirige al que tiene capacidad de operar dinero para darle instrucciones de pago. Hasta ese punto puede llegar el tema del phishing, ¿no? La parte de ingeniería social que os comentaba, esencialmente es capturar información a través de la facilidad que tenemos de darla en las redes sociales, en el Facebook o en cualquier otra cantidad de redes sociales, para a partir de ahí empezar a integrar y generar ataques con la información recibida. Y la parte de DDoS, donde ahí ya no hay una intervención, digamos, de los usuarios, pero que básicamente son ataques masivos a los servidores de las compañías para colapsar sus sistemas e impedir que puedan operar y que puedan funcionar, que es lo típico de, oye, la página web de no sé qué banco o de no sé qué compañía no funciona, ¿no? Este tipo de ataques generan 2 tipos de pérdidas, ¿no? Unas cuantificables, que son las pérdidas patrimoniales, que las podemos medir en dinero: me robaron tanto, me hicieron un fraude de tanto. Otras que son las pérdidas reputacionales. Las pérdidas reputacionales son más complicadas porque, además de perder dinero, pierdes clientes. Y ese es la típica pérdida, que además es muy difícil de cuantificar, porque definitivamente, por ejemplo, ningún banco nos va a decir que le han robado dinero a través de un fraude electrónico, porque perdieron una gran cantidad de clientes. Entonces, todo eso finalmente puede acabar debajo de la alfombra y no se acaba sabiendo, ¿no? Es decir, para que entendáis también que hay mucha magnitud de los temas que suceden que no los conocemos. Luego capturé algunas notas que, como dice Xavi, luego las podéis consultar con más tranquilidad y verlas, de prensa, donde traté de buscar fuentes que no fueran de los fabricantes para que sean más neutras, ¿no? Y básicamente todas van en el mismo punto. El coronavirus ocasiona una pandemia de ciberataques. La Universidad de Puebla dice que las pymes representan uno de los objetivos más buscados en México.
México está entre el top 10 de los países con más ataques, el segundo en América Latina, por cierto. La Organización de Estados Americanos cifra en cientos de miles de dólares los ataques al sistema financiero mexicano. La Agencia de Seguridad Cibernética del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya se ha dado cuenta de que las VPNs tienen un problema porque evolucionan más lento que la agilidad de los hackers. Reuters dice que la actividad de los ciberdelincuentes ha aumentado un 50% desde el inicio de la pandemia. Y KPMG da un dato interesante también de un estudio que hace aquí en México, y es que el coste promedio de un fraude en México a una pyme es de 1,5 millones de pesos, 1.400.000 pesos, ¿no? Pues bueno, hecha esta pequeña introducción, en la que espero no haberme extendido demasiado, le cedo ya la palabra a Marc para que entremos en materia. Gracias, Marc. Excelente. Gracias, Jaume. Y gracias al CCN por el tiempo hoy en la tarde. Y bueno, en esta presentación estamos buscando una balanza entre la teoría y lo que podríamos aplicar en práctica a negocios de varios tamaños. Y para poner en perspectiva, hace una semana, 2 semanas, estuvimos hablando con el grupo de SACA aquí en Lima, y solo hablando y tocando la teoría que vamos a hablar hoy día fue una hora y media. Entonces es un poco complicado de dar suficiente datos a ustedes para entender, pero vamos a buscar que hacer exactamente eso. Y obviamente si hay áreas donde ustedes quieren seguir con nosotros después, estamos muy dispuestos para tener estos conversations. De perspectiva ejecutiva de riesgo, es interesante. Yo creo que ciberseguridad, tiene una mala reputación por gente que no están comunicando en una manera clara. Expertos de ciberseguridad están muy acostumbrados de hablar de controles, de riesgos extremos, de problemas con firewalls, ransomware, etcétera, etcétera. Pero como nosotros, la mayoría de nosotros en esta conversación hoy día, que estamos, bueno, presidentes, miembros de board of directors, CEOs, CIOs, dueños de nuestras propias empresas, estamos muy interesados en 3 cosas, ¿no? Y Just Act y Make Insights también, como una parte de eso. Queremos aumentar las ventas, tener más ingresos y gestionar riesgo basado en nuestro apetito de riesgo. Y queremos preguntar a los expertos de ciberseguridad de apoyarnos con preguntas así. ¿Cuáles son nuestros principales riesgos? ¿Me puede pasar eso? ¿Dónde debemos invertir para tener el mejor return en ciberseguridad? Y estas preguntas están muy difíciles por un experto de ciberseguridad de contestar en la misma manera. Y hoy día vamos a hablar un poco de FAIR, Factor Analysis of Information Risk, y cómo empresas están utilizando FAIR para contestar a estas preguntas, utilizando palabras que entienden los board directors, los CIOs y los presidentes de las empresas. ¿Y qué es FAIR? Andrés va a explicar en un poco más detalle qué es FAIR. FAIR básicamente es una manera de modelar cyber risk y tener los outcomes de los análisis en una manera financiera. Hablado de ALE, Annual Loss Expectancy. ¿Cuánto puedo perder si eso me pasó? ¿No? Y es una metodología que muchas empresas en el mundo están utilizando, obviamente, con una buena porcentaje de las empresas financieras están utilizándolo. 8 of the top 10 de Fortune 10, etcétera, etcétera. 3/4 de Fortune 50 están utilizándolo. Y están utilizando para básicamente tomar decisiones mejores sobre sus inversiones en ciberseguridad. Y tengo clientes como Fannie Mae, que, bueno, está utilizando FAIR por todas sus inversiones grandes que están revisados a nivel de Internal Governance Board o Board of Directors
o al nivel de cuando están eligiendo los iniciativos estratégicos por empresa en los próximos años. Y también otras empresas que, como Bank of America, no un cliente, que está utilizando FAIR para tener una cantidad de efectivo reservado en su balance sheet. Básicamente, Bank of America está tomando decisiones en cuánto van a gastar para gestionar problemas con ciberseguridad por año y están poniendo en su balance sheet este monto. Yo me gustaría pensar en eso utilizando el Financial Crisis de 2008. En 2008 no había el concepto de un stress test. No había un Chief Risk Officer con su equipo que estaba pensando, sí, creo que estamos bien, todo parece bien, y creo que tenemos los reservas de efectivo necesario hasta que no tenían. Bueno, desde 2008 hasta ahora, ya los bancos tienen stress tests que están mandatorios, que están utilizando una metodología definido para determinar si o no el banco está, sí o no puede pasar el stress test. FAIR es así. Ya estamos en un momento cuando las empresas están empezando a utilizar este modelo y como más empresas están utilizando el modelo, hay más data y cuando hay más data, obviamente el modelo va a ser mejor. Ya estamos en nuestro momento y en muchos estándares internacionales ya están ya tienen una referencia a FAIR como su metodología de gestionar riesgo por empresas. Entonces, eso es algo que sí viene y hay precedente y hay empresas grandes y pequeñas que están utilizando FAIR para tomar mejores decisiones. Y una perspectiva rápida, y voy a dejar a Andrés para explicar un poco más detalles sobre FAIR. En el momento, en muchos casos, cuando estamos trabajando con un cliente, ellos están tomando decisiones basado en la experiencia de su área de ciberseguridad, ¿no? Y están tomando decisiones, en ambos casos, un caso A, caso B, están tomando decisiones basadas en ciberseguridad. Y empresa B, que tal vez ya ha implementado FAIR, no solamente tiene todos los herramientas de la empresa A, pero tiene un perspectivo distinto que puede decir, sí creo que tenemos un problema, tenemos un risk de phishing, como referencia a un ejemplo de Jaume. Tenemos una risk de phishing. ¿Ya? Y phishing ya puede tener un brecha de datos, puede haber confidencialidad, etcétera, etcétera. Pero empresa que no tiene FAIR, no tiene esta matemática, puede decir, ok, si invertimos X dólares o pesos en un proyecto de tratar los riesgos que tenemos, vamos a bajar el riesgo de extremo a medio. Y como un presidente de una empresa o un CIO o un board of directors, cuando alguien dije, vamos a bajar extremo a medio, esta respuesta no es muy satisfactoria, ¿no? Es más, yo quiero como un presidente de una empresa, quiero entender qué voy a tener por mi inversión. Quiero escuchar, si quieres $500,000 de pesos, ¿cuántos pesos me vas a ayudar de guardar o proteger? Y FAIR es una metodología utilizada ya por empresas leading para tomar esta decisión. Un ejemplo que estaba en el jornal de ISACA hace un par de meses es Rock Holdings. Rock Holdings es una empresa que tiene varias holdings, tiene empresas de Quicken Loans, es un ejemplo, tiene Blackstone, que es una empresa de inversiones en ciudades, etcétera, etcétera. Pero después de implementar su programa de FAIR, ellos están estimando que básicamente 90% de las decisiones de inversiones de ciberseguridad estaban buenas, pero 10% no estaban buenas. Entonces, si tú eres una empresa de un tamaño suficiente de invertir en FAIR, tienes que tomar la decisión. Si implemento este programa de FAIR y puedo reutilizar este 10% de mi presupuesto de ciberseguridad en otras áreas más importantes por mi empresa, sí o no tiene valor para implementar este programa. Y eso es el concepto de
tomar decisiones alineadas al negocio de ciberseguridad, no solamente decisiones basadas en los firewalls o los patches o las vulnerabilidades, pero para tener un otro perspectivo para apoyar de tomar decisiones mejores. Sí. Bueno, retomando lo que Marc comenta, es cierto que las pymes no van a tener la misma cantidad de recursos establecidos para la gestión de sus riesgos en ciberseguridad. Es una realidad que en muchas de estas organizaciones es a veces el responsable de tecnología quien asume un cargo alineado a algunos controles de seguridad, basado tal vez en su experiencia, o en el rubro en el cual se involucre. Entonces, a veces hay mucha diferencia entre una gran organización que tiene muchas herramientas en su caja, para retomar el ejemplo que hace Marc, y aquel que tiene que saber cuáles elegir. Todas son buenas, todas funcionan, pero tal vez unas mejores que otras comunican algunos elementos asociados a quién quiere escuchar qué cosa. Entonces, como gerentes generales, a veces lo que buscamos es confrontar esa información con información cuantitativa. Entonces, llegando al punto de FAIR, entonces vemos que estos elementos en los cuales debemos invertir tienen que estar alineados a una versión más en profundidad de esta taxonomía. Todos nos acordamos, todos hemos, en algún momento, cuando se ha hablado de riesgo, hemos hablado probabilidad por impacto y tenemos el riesgo. FAIR lo que hace es entrar en profundidad sobre estos conceptos con la finalidad de poder identificar desde el conocimiento de la ciberseguridad hacia dónde debemos establecer nuestras priorizaciones. Entonces, nuestros eventos de pérdida, que son estos escenarios probables que pudieran ocurrir, están siendo más detallados abajo del estándar como está diseñado, ¿no? Por ejemplo, Jaume habló acerca de lo que era los ataques que ocurren en muchas organizaciones, pero, por ejemplo, a veces tenemos a un atacante dentro de nuestras organizaciones. Y ese tipo de controles, como por ejemplo, hablar de la frecuencia del contacto, tengo un trabajador que está muy familiarizado, que tiene acceso, por ejemplo, tiene acceso a los puntos de UCBs. He tenido algunas experiencias con empresas que hacen I+D+I, que han perdido prácticamente el background de sus organizaciones porque un practicante se llevó la información en un UCB, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto en la organización? No solamente económica, sino también a nivel de prestigio. ¿Cuán probable es que ocurran estas situaciones si hablamos de una probabilidad de acción? Si hablamos de la capacidad de amenaza, Jaume tocaba, no es lo mismo un chico universitario saliendo, tomándose unas cervezas dentro de su garaje, intentando hackear la página web de su universidad, que un nation state, un grupo de especialistas capacitados y entrenados con un propósito específico de atacar, bloquear o destruir información de empresas. ¿Y qué capacidad tienen nuestras organizaciones? Entonces, este modelo cuantifica estos elementos para poder estimar esta probabilidad. Entonces, ya no es simplemente tomar en consideración uno o dos factores. Estamos tomando todos los factores alrededor de un posible escenario. En cuanto a la pérdida, ya aquí el enfoque tiene que ver más en cuánto afecta a mi bolsillo. Desde las cosas que yo puedo conocer como pérdidas primarias, que pueden ser restaurar o reemplazar algún equipo, los costos asociados a la investigación, que a veces son datos que no percibimos que pertenecen a este grupo de responsabilidades producto de un escenario, y las pérdidas secundarias, por ejemplo, denuncias, poniendo el caso quizás más fácil de entender, datos personales. Hay una regulación en Europa a través de la GDPR, hay una regulación de datos personales en México, y en ambas hay un proceso de
multas que deben ser incorporadas y constatadas como parte de esta pérdida, sin contar los pagos legales, administrativos, entre otros. Entonces, este cúmulo de información que realmente toda organización, desde las pymes hasta organizaciones más grandes, la tienen, pero la tienen dispersa. Si nos ponemos a pensar un poco en si todo esto tiene que ver un área de seguridad, la respuesta es no. Los riesgos al final son de la organización, por lo que esto nos ayuda a cambiar de cierta manera también la forma de entender la responsabilidad frente al riesgo. Y esto a través de un modelo de escenarios, a través de Monte Carlo, nos permite ver cómo esto puede ir subiendo o bajando en función a los controles que tomemos. Por poner un caso, tenemos el caso de anti-phishing, que es el caso que mencionó Jaume previo a esto. Entonces, bajo esta nueva normalidad, ¿no? Bajo el COVID, un contexto en el que nuestras organizaciones deben pensar es que está impactando más al negocio, es tanto de los trabajadores de la empresa como de los consumidores de las organizaciones, empieza a generar desprestigio este tipo de prácticas que ocurren. Entonces, si voy a hablar de este contexto y voy a hablar de phishing como una suplantación de identidad, yo debería identificar cuál es el retorno que esta inversión en este control específico de anti-phishing va a brindar al gerente general o a la persona a la cual voy a solicitarle. ¿Cómo defender este tipo de inversiones? Porque los especialistas conocen, saben que esta es la mejor manera de controlar un escenario. Sin embargo, no hay la profundidad de poder defender frente a un comité, frente a un gerente general, por qué debo hacer esta inversión y qué representa. Entonces, la idea a este nivel es que el modelo tradicional me va a hablar de colores, me va a hablar de, bueno, yo te aseguro que con los $10,000 o los $15,000, esto que está en rojo va a pasar a naranja o tal vez verde. Entonces, eso no nos dice mucho si es que soy un gerente que está acostumbrado a saber o como responsabilidad distribuir el dinero de la organización de una manera más eficiente. No ayudas a un gerente a tomar buenas decisiones. Entonces, con FER tenemos un análisis costo-beneficio a través de un retorno de inversión enfocado en seguridad, que es más defendible, que yo puedo decir, ya sin entrar mucho a detalle, mis pérdidas pueden oscilar en seguridad basado en este escenario específico, un promedio de 25 o 30 mil dólares, tal vez más, tal vez menos, dependiendo del escenario. Y aplicando esta solución, yo voy a reducir estas pérdidas, quizás a la mitad, y puedo cuantificar esa información. Es algo mucho más defendible, es algo mucho más enfocado en el ámbito de los negocios. Entonces, es un breve ejemplo, sé que es corto, lamentablemente el tiempo no ayuda en ese sentido, pero con esto tampoco quiero decir que sea esto una forma que va a salvar a las organizaciones. ¿No? Ningún modelo es perfecto, todos los modelos cumplen un propósito específico y que haya una información no quiere decir que la otra información sea incorrecta. Básicamente es por un tema de perspectiva. Cada una de ellas puede generar un valor en detalle, pero en el caso de las pymes, que tienen recursos quizás más limitados, podemos cometer el error de estar utilizando una única y misma herramienta para cada tipo de escenario o situación, lo cual puede, en el contexto de hoy, impactar seriamente en el proceso de crecimiento y expansión de una empresa. Marc. No. Ya. Ok.
Entonces, quizás poniendo esto en un término más específico, entonces, en un contexto mucho más corporativo, donde tenemos un CFO, un jefe un oficial jefe de finanzas, un área de auditoría, un CEO, un oficial de tecnología o de información, hablar, pasar de este análisis de decir, tengo controles, he implementado tal vez mi ISO 27001, he implementado KPIs, he implementado diversos controles, son elementos del día a día de un CISO, de un responsable en temas de seguridad. Sin embargo, el no poder comunicar esto en un término de retorno de inversión dentro de este pool de profesionales que dirigen una organización puede no ser la mejor forma de tener una perspectiva mucho más amplia sobre las necesidades que tal vez seguridad tiene en nuestras organizaciones. Y esto ha impactado mucho en el contexto en el cual vivimos. Muchas organizaciones han tenido que readaptar sus inversiones basados en el contexto. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente estoy invirtiendo lo suficiente en este contexto? Y lamentablemente, ninguno de los elementos actuales en los que muchas organizaciones defienden sus riesgos está dando una respuesta precisa. Marc. Gracias, Andrés. Bueno, obviamente, como he dicho antes, FAIR es un concepto complicado y queremos llegar a esta reunión con ustedes para dar algunas otras perspectivas de la ciberseguridad basado en nuestras experiencias apoyando a nuestros clientes. Y aquí queremos enfocar un poquito en los claves de éxito. ¿Qué estamos buscando a veces cuando estamos apoyando a un cliente de hacer un proyecto de M&A? Ya cuando están comprando una empresa nueva y estamos típicamente ayudando de tomar decisiones basado en la madurez de la tecnología que esta target empresa está utilizando. ¿Ya? Pero a veces no es solamente el área de tecnología, estamos evaluando el éxito o los hallazgos que tiene el programa de ciberseguridad de estas empresas. ¿Y por qué es necesario la M&A? Porque a veces puede aumentar el precio que vamos a ofrecer 3-7%, ¿no? Dependiendo en cómo importante es la tecnología, qué maduro, qué es el nivel de madurez de su programa de ciberseguridad y si la tecnología es muy importante por lo que quiere hacer la mothership, la empresa que está haciendo las compras. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que cuando estamos hablando con estas empresas, que hay un nivel de... Que básicamente que ellos entienden cuáles son las joyas de la corona, ¿no? Es que decir, cuáles de los activos de tecnología están muy relacionados a los procesos responsables por los ingresos a la empresa, ¿no? Y a veces vemos que hay empresas que no tienen este concepto, que todos los activos son iguales, todos están protegidos de una manera igual, bueno o malo, pero normalmente estamos empezando en esto como punto número uno para entender si verdaderamente la área de tecnología está alineado o no está alineando a la estrategia del negocio. Y obviamente, desde un punto de vista de ciberseguridad, estamos buscando que ellos están invirtiendo en una manera correcta para tener un baseline de capacitación por sus empleados, ¿no? Y en otro punto de vista, un perspectivo que nosotros vemos importante es, queremos ver que la área de tecnología o la área de ciberseguridad está haciendo inversiones a largo plazo. Ya están pensando de recovery, de recuperación, que hay planes de recuperación por esta empresa. Y el tercero es que queremos ver que están utilizando capacidades en el mercado
para asegurar su nivel de ciberseguridad. Es decir, que están utilizando ciberseguro para transferir el riesgo de ciberseguridad a un tercero. Y si las empresas están, típicamente si están siguiendo esos tres enfoques, normalmente tenemos un nivel de confidencia que hay alineamiento entre el business y el negocio y el área de ciberseguridad y hay comunicaciones. Y para nosotros eso típicamente es lo más material con respecto a nuestras recomendaciones cuando estamos haciendo M&A. Otro factor es importante, obviamente, la ley de Data Protection en México o en Europa, GDPR, y hay siempre regulaciones por la industria. Sarbanes-Oxley como un gran ejemplo, porque, bueno, como Sarbanes-Oxley no es un requisito por todas las empresas en el mundo, pero muchas empresas están siguiendo SOX. ¿Por qué? Porque muchas empresas quieren estar comprado en un momento, ¿no? O quieren vender un área de su negocio. Entonces, el SOX es un de facto estándar por la industria. Y normalmente, pensando en SOX, pensando en ciberseguridad, estamos hablando de controles más robustos en gestión de acceso, en monitoreo de redes, en capacitación de las personas y vulnerabilidades y parches. Y también nosotros preferimos ver que las empresas están utilizando marcas internacionales como ISO, NIST o COVID para implementar controles. No todos los controles, ¿no? Eso no es un requisito por nosotros. Y en la realidad es que queremos ver que hay controles identificados más importantes y hay más inversiones en estos controles, porque eso nos da un perspectivo que ellos están tomando sus decisiones basado en el riesgo al negocio. Pero aquí están lo que vemos como factores claves de éxito por las empresas que estamos evaluando. Y lo que estamos mirando después de el mundo de COVID-19 es, como han indicado Jaume, que ha hablado Andrés, las cosas sí han cambiado. Ya yo sé que yo soy uno de, como ustedes, no sé cuántos correos electrónicos están llegando cada día hablando de cómo la cantidad de brechas ha cambiado, como hay más phishing, hay más viruses, hay más, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo muy, muy verdadero. Y lo que veo en Estados Unidos es que lo que ha pasado con COVID y el teletrabajo, estuvimos en Estados Unidos muy preparados por teletrabajo. Culturalmente, tuvimos los equipos, tenemos internet en la casa, hay siempre gente tiene cuartos disponibles para trabajar, ¿no? Y con nuestros clientes aquí en América Latina es muy distinto, ¿no? Ya estamos hablando de gente que no tiene salas listo, que internet no funciona en todas las partes de la casa porque hay mucho cemento, que están compartiendo el laptop y el internet con los hijos que están estudiando y que tienen que seguir trabajando, seguir en sus estudios mientras las personas están en la casa. Ha cambiado demasiado la manera de trabajar en América Latina. Y encima de todo eso, todos esos cambios culturales, ya hay mucho más riesgos porque Latinoamérica es muy targeted en el momento. Y lo que nosotros estamos viendo es probablemente una regla de dedo grande, ¿no? Cuando estamos planificando nuestros proyectos, estamos pensando que probablemente solo vamos a terminar con el 80% de las cosas planificadas en las fechas planificadas. Es decir, hemos perdido básicamente 20% de nuestro nivel de efficiency en Latinoamérica por el momento. Sí vamos a recuperar eso, pero ¿cómo estamos recuperando? ¿No? Y ya estamos hablando con nuestros clientes que tienen que preparar a las personas de trabajar de casa, no preparar, pero tienen que apoyar, tienen que dar la capacitación que es necesario, que esas personas puedan entender las amenazas. Tenemos que dar una manera de trabajar seguro.
puede ser si es el laptop de la familia, que a veces sí es, ya tiene que buscar una manera de virtualizar este acceso para bajar el riesgo que este laptop es comprometido por los juegos que tiene o los vídeos que tiene o cualquier debilidad que hay. Tiene que buscar una manera de sobrepaso a esta realidad. Endpoint Protection, obviamente VPN para tener un acceso remoto, encriptado. Y estoy seguro que muchos de ustedes han visto el Zoom bombing, ¿no? Es cuando hay vulnerabilidades de video conferencing y en un momento, marzo, abril, la gente no estaba utilizando métodos de seguridad básicos, ya no había claves, por ejemplo. Marc, deberíamos ir cerrando porque se nos acaba el tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si quieres, deja si quieres proyectado el siguiente slide. Tendríamos ya que ir cerrando la sesión. Bueno, y eso fue el mundo post-COVID, ¿no? Y al fin de día, obviamente es complicado de comunicar todos los beneficios de FAIR y es una matemática no nuevo, pero aplicado en una manera distinta, ¿no? Que típicamente un CISO, cuando yo estaba escuchando de FAIR por la primera vez en 2012, yo no podría entender cómo estaba relacionado a mis responsabilidades en la empresa. Pero poco a poco ya he aprendido que sí tiene mucho valor. Y no es solamente el valor que ya puedo tomar mejores decisiones, pero es el valor que a veces cuando hacemos workshops con nuestros clientes y tenemos grupos que a veces no comunican bien juntos, ¿ya? Estoy hablando de auditoría con su perspectivo, riesgo operativo con su perspectivo, ciberseguridad con nuestro perspectivo distinto. ¿Cómo podríamos comunicar de la misma manera y comunicar al presidente del banco? Si necesitamos oportunidades de comunicar y trabajar y coordinar entre nosotros. Y cuando estamos haciendo eso, vamos a ver que a veces, regresando al concepto de Andrés, cuando estás mirando es un 3, es un 4, vamos a ver que estamos hablando uno encima del otro y nuestras palabras están pasando, pero mirando la misma cosa en maneras distintas. Entonces sí hay mucho valor de tener esos tipos de conversaciones para, uno, para mejorar la colaboración, pero dos, para identificar malas interpretaciones del pasado que tenemos que rectificar, ¿ya? Planes de recuperación de desastre pensando solamente en finance y no pensando en sistemas de salud y seguridad. Y bueno, eso es un beneficio relacionado a FAIR y su manera de trabajar y funcionar en la empresa. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que dice, que nos preguntan de si somos una pyme, ¿qué es lo mínimo que tendríamos que tener sin que esas inversiones nos llevaran a una situación de tensionamiento en la inversión y mantenimiento de la empresa? ¿Qué es lo mínimo que se pediría a una pyme? Ya, bueno, de un lado, desde el punto de vista legacy, en el mundo post-COVID, yo creo que los riesgos más grandes es que cuando tenemos a las personas trabajando en casa que no han trabajado en la casa antes, ¿no? Y tenemos que invertir en varias áreas de ciberseguridad y obviamente tenemos que entender cuáles son nuestros joyas de la corona. Una manera de llegar y tener desde el punto de vista de los joyas de la corona es el Top Risk, es el taller de Top Risk. Cuando tenemos esos grupos distintos en la sala juntos y hablamos de qué es una joya de la corona, ¿no? Marc, si me permites, yo creo que pensamos siempre que esa es la diferencia un poquito de FAIR con respecto al enfoque general de la parte de ciberseguridad, que tenemos que tener el firewall y el antivirus. Que sí, hay que tenerlo, hay que considerarlo, pero creo que es importante en esta época post-COVID, por ejemplo, considerar alguna información que obtuvo KMG en base a un sondeo y una serie de entrevistas que hizo, que es que, por ejemplo, el 73% de los trabajadores que tenemos en un formato de homework
no se les ha dado ningún tipo de formación o instrucción en referencia a prácticas de ciberseguridad relativamente sencillas, de cómo manejar el correo, cómo qué cosas pueden hacer o no hacer con los activos tecnológicos que son de la compañía, con la laptop que tiene la compañía en casa, que esa no está pensada para que se ponga a jugar con su Facebook ni a descargar contenidos de Internet, etcétera, ¿no? Y definitivamente, en la parte de lo que dice Mar de las joyas de la corona, cada empresa es un mundo y creo que es importante que tengamos en cuenta que tendríamos que atender a aquellas dos preguntas iniciales que hacía, ¿no? De qué tanto riesgo tengo yo frente a un ataque, porque definitivamente no necesita las mismas protecciones una compañía que se dedica a la artesanía que una compañía que se dedica a temas de e-commerce, ¿no? Es decir, donde la parte de su página web y su plataforma es fundamental porque además es transaccional y mueve dinero, ¿no? Entonces, creo que el primer punto de partida es saber dónde uno está sentado, es decir, dónde uno está posicionado frente al riesgo de ciberseguridad que tiene del exterior. Y lo segundo, que ese es, digamos, un costo muy asumible o muy barato, en el caso de que no se tengan recursos internos que tengan la capacidad para poder hacerlo, es entrenar y dedicarle un tiempo a los recursos que tenemos trabajando fuera sobre cuestión de prácticas de qué se puede y qué no se puede hacer. Porque como comentábamos al principio de la presentación, el principal riesgo que tenemos ahora y que se ha identificado ahora es que el individuo cuando opera las máquinas tiene una capacidad subjetiva de decisión y eso pone en riesgo a las organizaciones, ¿no? Vale. Otra pregunta que tenemos es ¿qué tipo de riesgo cibernético está más en auge por el COVID-19? Pues en México hay dos. En México, como os comentaba, está el ransomware y el phishing, fundamentalmente, aunque México es, creo que el sexto país del mundo atacado por ataques de DDoS desde que empezó la cuarentena, que es para saturar los servidores y hacer caer los servicios. Pero veníamos de una época donde había mucho ransomware, que es la parte del secuestro de datos. Sigue habiendo, las prácticas han mejorado muchísimo, aunque ha bajado un poquito ese porcentaje para que desde la pandemia se haya incrementado mucho todo lo que tiene que ver con el tema de phishing, que es la parte de la suplantación de identidad. Con todo tipo de prácticas, ¿no? O sea, las típicas, para que también tengamos una referencia, es el típico correo a la que te invitan a que te has ganado algo o a que te bajes un ebook o a que te regalan no sé qué. Es decir, esa es la práctica un poquito más extendida y sobre la que habría que formar a nuestra gente, ¿no? Hasta incluso yo he sido objeto de un par de ataques en los 2 últimos meses, de Brasil y de Rusia, de unos phishings muy bien organizados, ¿no? Es decir, a mí me ha salido la pantalla de la intranet con el logotipo y demás para que me logueara, es decir, para capturar mi contraseña, ¿no? Porque, como os decía, utilizan hoy en día ya temas de inteligencia artificial para saber quién eres, quién es tu entorno y cómo es tu página web o tu intranet y demás para hacer simulaciones muy, muy bien hechas. Ok, pues no tenemos ninguna pregunta. Agradeceros, Jaume y Andrés, vuestra exposición. Está claro que la nueva realidad laboral entrará en una situación de riesgo nuevo, que es el que te pueden atacar más desde tu posición de trabajo, que ahora estará en tu casa, con internet, con wifi no seguros, con internet no seguros y sobre todo, como decíais, ¿no?, con prácticas a las cuales no estamos acostumbrados porque no se nos ha formado, porque nadie pensó que podríamos tener esta contingencia. En todo caso, muchas gracias. Es una pincelada, siempre es una pincelada rápida, pero agradeceros a los dos vuestra participación. Muchas gracias. Pues agradecer al club la ventana que nos ha ofrecido para hacerlo y despedirnos de todos y emplazaros a un nuevo encuentro donde espero que haya otro panelista que podamos estar también nosotros escuchando. Muchas gracias. Bueno, la próxima, convocaros, ya sabéis que el mes de agosto, aunque este es un año típico, lo mantenemos como un mes sin actividad, a no ser que encontráramos alguna ponencia sorpresa en el último momento que pudiéramos compartir con todos vosotros. Sí, recordaros que el 9 de septiembre vamos a tener en
ponencia online, en principio, a la consellera Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Cataluña, con el objeto de que nos explique cuál es la relación en estos momentos, Cataluña-México, posibilidades de inversiones, oportunidades, crecimiento e interés de Cataluña hacia México. Y comunicaros también que todavía no tenemos fecha, pero seguramente serà el 23 de septiembre, després de Sant Jordi, de Sant Jordi de la Diada, perdó, que podríamos tener al consejero de Inversiones y de Economía del estado de Guanajuato para explicarnos cómo puede ser que la zona de Guanajuato pueda ser un polo de atracción de inversiones y qué oportunidades ofrece. Se pusieron en contacto con nosotros para ofrecernos esta posibilidad y la vamos a aceptar. En todo caso, a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos emplazamos para el septiembre y aquellos que puedan, que tengan unas buenas vacaciones. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies a tots.